Hermanos, pueden ir abriendo sus Biblias en Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Estamos estudiando el capítulo 5 y estamos avanzando ya hacia el final de este capítulo. Los versículos de hoy, Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Gálatas capítulo 5, 16 al 18. Quiero que leamos esta porción y al leerles estos versículos vamos a encomendarnos al Señor en oración y empezamos la predicación de su palabra. Gálatas 5, versículos 16 al 18 dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oremos, hermanos. Padre Santo, queremos darte gracias porque podemos abrir tu palabra en esta mañana, Señor, porque tú guiarás nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, a que veamos cuán importantes son las palabras del apóstol para nosotros en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entender lo que buscaba transmitir a los Gálatas, pero también el mensaje que hay detrás de estas palabras para nosotros. Guíanos, Señor, con tu palabra, guíanos con tu Santo Espíritu y bendice la predicación de tu palabra en esta mañana. Te encomendamos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, recordemos que en el capítulo 5 de esta carta, el apóstol alienta desde el principio a los Gálatas a permanecer firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. La libertad cristiana es el tema central de esta carta a partir del capítulo 5. Venimos viendo que esta instrucción tenía mucho que ver con el problema que se había suscitado o que había surgido con los judaizantes en estas iglesias de Galacia. ¿Cuál era ese problema? Era la perversión del evangelio de la gracia. Y ante esta perversión del evangelio que se había introducido, vimos el domingo pasado que una de las formas en la que los Gálatas habían sido llamados en estas iglesias a actuar era a hacer uso de su libertad ejerciendo la disciplina eclesiástica. Eso es lo que vimos, una de las cosas principales que vimos el domingo pasado. Pablo les mostró la gravedad de aceptar un evangelio diferente o una salvación en esencia que no sea solo por la gracia de Dios ni por medio solamente de la fe. Lo hizo de dos formas, vimos el domingo pasado. Primeramente, recordándoles de dónde realmente provienen toda esa clase de errores. Les recordó que esos errores no provienen nunca de Dios, sino que son persuasiones que el diablo hace a través de sus emisores, a través de sus mensajeros, que en este caso eran los falsos maestros que promovían la circuncisión como un requisito para que pueda completarse la salvación. Esa era en esencia la perversión del evangelio que ellos proponían, que no era suficiente solamente creer en Cristo por la fe, sino que había que circuncidarse para completar esa salvación. Pero Pablo también les recuerda a través de la ilustración de la levadura que si ellos no tomaban cartas en el asunto ante este error, esto tenía el potencial de afectar a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque él usó esta ilustración de que un poco de levadura terminará leudando toda la masa. Entonces, ante esa realidad, los Gálatas fueron exhortados a actuar como congregación y a llevar a esos falsos maestros, a esos judaizantes, si era necesario, hasta la última instancia de la disciplina, que era la excomunión, a ser cortados del pueblo de Dios. También vimos en el sermón pasado que esto que hoy conocemos como el legalismo, que habían promovido los judaizantes, no era el único problema en las iglesias en Galacia, sino que también había quienes promovían el otro extremo. Si algunos estaban en este extremo del legalismo, había otros que estaban en el otro extremo del error, que es el libertinaje. Y la manera en la que se promovía este error era haciendo un uso incorrecto de la libertad cristiana. Inclusive, Pablo sugiere que estaban abusando de su libertad cristiana.
Pablo fue muy claro en su defensa de la libertad cristiana en cuanto a que el estar firmes en esa libertad, esa exhortación de constantemente estar firmes en la libertad, no les daba derecho a ellos de abusar de esa libertad. Vivir correctamente nuestra libertad cristiana implica entender que el amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo debe ser la motivación de todo lo que hacemos. Habíamos hecho un fuerte énfasis en que vivir correctamente nuestra libertad implica entender que el amor es el cumplimiento, es el objeto y es la realización de toda la ley de Dios vista como una unidad. Este es el fundamento de la libertad cristiana. Y el apóstol se esforzó en mostrar el marcado contraste que se ve entre un servicio abnegado por amor hacia mi prójimo y el egoísmo de ceder ante los deseos de la carne en el contexto de las iglesias de Galacia únicamente para promover el conflicto. Pablo hizo un contraste muy fuerte entre un servicio por amor hacia mi hermano y el egoísmo de ceder ante los deseos de la carne para promover conflictos y divisiones. En el pasaje que nosotros tenemos delante de nosotros esta mañana, esa última idea es la que se va a seguir desarrollando. Y el apóstol analiza esa cuestión de una manera profunda para enseñarnos algo que es la lucha que existe en el interior de todo creyente. Esa lucha que existe entre dos deseos, los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Así que he titulado el sermón de esta mañana El camino de la santidad, y la propuesta es que estudiemos este pasaje de los versículos 16 al 18 en 4 puntos. Así que para quienes van a tomar nota en esta mañana, en primer lugar, el primer punto que veremos es que hay una guía segura. Esto nos va a ayudar a entender cómo debemos vivir correctamente nuestra libertad. En segundo lugar, vamos a considerar cómo puedo vivir bajo esa guía segura. ¿Y qué vamos a hacer para entender esto? Vamos a analizar los afectos del corazón. Porque sin un entendimiento correcto de esto, la lucha en el interior del creyente se vuelve inclusive más infructuosa. Estos dos primeros puntos, una guía segura y cómo vivir bajo esa guía, los desarrollaremos a partir del versículo 16. En tercer lugar, en el versículo 17 veremos que existe una lucha en el interior de todo creyente. Y esto obedece a la realidad de que hay dos naturalezas en oposición en nuestro interior en todo momento. Eso va a ser el versículo 17. Y en cuarto y último lugar, en el versículo 18, encontramos que hay un recordatorio sobre la libertad. Así que en el versículo 16 veremos una guía segura y cómo vivir bajo esa guía segura. En el versículo 17 veremos la lucha que hay en el interior de cada creyente y en el versículo 18 veremos que hay un recordatorio sobre la libertad. Leamos el versículo 16 de vuelta. Gálatas 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Conectemos las palabras de Pablo con el versículo anterior a este. Recordemos que él había utilizado una comparación. ¿Cuál fue la comparación que él utilizó? Usó una comparación sumamente fuerte. Él había comparado a bestias salvajes mordiéndose y comiéndose unas a otras para ilustrar el parecido con la conducta que estaba comenzando a aflorar en estas iglesias de Galacia. Y ya sabemos que eso es por causa de una doctrina que estaban introduciendo los judaizantes. Habían sido identificados en el sermón pasado dos bandos. Y estos dos bandos eran uno que representa a los legalistas o al legalismo y el otro representa al libertinaje. Estos dos bandos en conflicto estaban causando todo tipo de problemas entre los hermanos y lo más importante que debemos ver a la luz de ese conflicto es que los estaban alejando del evangelio verdadero. Esa era la mayor gravedad de esto, es que los estaban desviando del evangelio de la gracia que el propio Pablo les había predicado. A la luz de esto, Pablo responde a esta situación dándoles lo que vemos que es el antídoto para combatir esta clase de conductas dentro de la iglesia. Por eso él empieza diciendo, digo pues, andad en el espíritu. Quiero que veamos que en este consejo, que Pablo considera oportuno ofrecerles, hay una verdad sumamente importante que debemos entender y responde a la pregunta, primeramente, ¿qué significa en el espíritu?
Él dice, andad en el Espíritu. Entendamos primero qué quiere decir en el Espíritu, para después poder hacer la pregunta, ¿y qué significa andar en el Espíritu? Pablo en esa frase evidentemente tiene en mente al Espíritu Santo, y lo que quiere transmitirnos es que hay una forma de conducirnos que es según el Espíritu de Dios, y que esta es una forma o una norma de conducta. Hay una forma de conducirnos que es según el Espíritu de Dios como una norma de conducta. El apóstol toma en su punto de partida a Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, como un guía que nos lleva no solamente a toda la verdad, sino también a una forma santa de vivir en este mundo. El Espíritu de Dios no solamente nos guía a toda la verdad, sino que también nos guía a una forma santa de vivir en este mundo. Quiero que recordemos que esta idea no es algo nuevo que presenta ahora Pablo en el capítulo 5, no es ajeno a todo lo que él viene diciendo en su carta. Ya habíamos visto, por ejemplo, lo maravilloso de la herencia que hemos recibido de Dios, el ser adoptados por un Padre Celestial, y que por causa de eso, ahora como parte de la familia de Dios o como hijos de Dios, nosotros podíamos clamar Abba Padre. Pero ¿por qué podemos clamar Abba Padre? El fundamento de eso, o el fundamento de por cual podemos clamar o acercarnos a Dios con esa confianza, era que tenemos al Espíritu morando en nuestros corazones. Quiero que refresquemos nuestra memoria sobre este pasaje. Acompáñenme ahí atrás nomás a Gálatas capítulo 4. Eso estaba en los versículos 3 al 6. Gálatas 4, 3 al 6 dice, así también nosotros cuando éramos niños, 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermanos, Pablo había utilizado un argumento similar un capítulo antes, también para explicarle a los Gálatas que ese don, cuando él se refiere al don, se refiere al Espíritu de Dios en ellos, era una realidad que llegó a sus vidas por medio de la fe. Eso está en Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículo 2, este recordatorio es, esto solo quiero saber de vosotros, le dice Pablo, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Él le está recordando a ellos que ese don es una realidad que llegó a sus vidas por medio de la fe. Y también en ese mismo capítulo, versículo 5, hay una confirmación de esto, cuando Pablo dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con la fe? Vemos la idea central de Pablo ahí acerca de la fe y de esa realidad de que el Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente. Hermanos, la morada del Espíritu en cada creyente es una realidad que se enseña a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y quisiera que no perdamos de vista que es el Evangelio lo que hace posible esta realidad. Oír con fe, ¿qué? Oír con fe el Evangelio, porque es por medio de la fe en el Evangelio y en Cristo que ahora existe en cada creyente una unión con Cristo. Es sumamente importante que veamos esta realidad. Es por medio de la predicación del Evangelio que Dios por su gracia infunde de su Espíritu en cada persona que lo oye, pero no solo que lo oye y responde con fe. Y hermanos, quiero que inclusive si pueden tomen nota de esto. Es solamente en virtud de esa unión que tenemos con Cristo, ahora en el nuevo pacto, que podemos ser liberados de la esclavitud y de la maldición del pecado. Repito, es solamente en virtud de esa unión con Cristo por medio del Evangelio y esa unión que se plasma en el nuevo pacto que nosotros podemos ser liberados de la esclavitud y la maldición del pecado. Hermanos, los Gálatas se estaban apartando de este mensaje. Se estaban apartando del Evangelio. Estaban aceptando que este mensaje sea diluido y pervertido. Y eso es lo mismo que apartarse de Cristo. Si ellos aceptaban el error que promovían los judaizantes, en esencia lo que ellos están haciendo es querer volver al antiguo pacto,
constantemente en las argumentaciones de Pablo está el marcado contraste que hay entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, entre ser libres en el nuevo pacto y la esclavitud del antiguo pacto. Así que el llamado del apóstol a andar en el Espíritu era un llamado a que la conducta de ellos sea gobernada por este Espíritu de Dios impartido en sus corazones. Y repito, en virtud de esa unión con Cristo que ofrecía el nuevo pacto. Vamos a fijarnos en otro lugar cómo Pablo habla de esto en su carta a los romanos. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, voy a leerles el versículo 9. Romanos 8, versículo 9 dice lo siguiente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo les recuerda que no solo pueden y deben vivir ahora en obediencia a Dios, sino que tienen el poder de Cristo en ellos para hacerlo. Esta es la esencia, hermanos, de lo que él trata de transmitir por andar en el Espíritu o ser guiados por el Espíritu. Que no solamente tenemos la responsabilidad, el deber y el privilegio de andar en el Espíritu, sino el poder de Cristo de poder seguir esta instrucción, de poder andar en el Espíritu. Entonces, entendiendo esto, entendiendo lo que es andar en el Espíritu, la siguiente pregunta más lógica que podría surgir en nuestras mentes es, ¿y cómo específicamente, cómo nos guía el Espíritu que ahora mora en nosotros? ¿Cómo querer verlo de una manera más práctica? Y esta pregunta es sumamente importante porque nosotros sabemos que una instrucción como esta, andad en el Espíritu, sin explicación, sin ninguna explicación mayor que esa, hoy día puede tomarse en el sentido más equivocado, entendiendo que para ser guiados o andar en el Espíritu de Dios es necesario esperar alguna manifestación sensorial y visible de algo que ocurre en nosotros, una especie de éxtasis espiritual. Con otras palabras, esperando algo sobrenatural que confirme que esa es la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero decirles que esto está muy lejos del significado de las palabras del apóstol cuando él dice, andad en el Espíritu o sed guiados por el Espíritu. Pablo entendía perfectamente que la iglesia tiene esa guía del Espíritu de Dios en su palabra y que es nuestro deber, o que este también es, sí, que es nuestro deber, utilizarla como regla de conducta, como lo que guía nuestra fe y nuestra práctica, como dice el Salmo 19, como lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Hermanos, por más de que en el momento que Pablo escribe estas palabras, el canon aún no estaba cerrado, el apóstol nos dio pruebas de que este era el sentido de su argumentación. Vimos esto en el capítulo anterior cuando él explicó la alegoría de Sara y Agar. Usó esa alegoría, usó esa historia para explicarles cómo entender quiénes son estos hijos de la libre y quiénes son los hijos de la esclava, o para enseñarles qué representaban el antiguo y el nuevo pacto. Y quiero que recuerden que él usó frases como, ¿mas qué dice la Escritura? Dijo también, ¿acaso no habéis oído realmente la ley? Fíjense cómo hace alusión a las Escrituras como aquella fuente que puede ayudarnos a entender la palabra de Dios, a entender su voluntad para nuestra vida. Así que la instrucción inicial del apóstol en las palabras andad en el Espíritu es primeramente un recordatorio de que Dios se ha revelado en su palabra. En segundo lugar, de que ésta puede guiarnos por un camino seguro. Y también en tercer lugar, que en virtud de nuestra unión con Cristo en el nuevo pacto, ya no somos esclavos del pecado, sino herederos de Dios y podemos ahora caminar en obediencia a sus mandamientos por el poder de su Espíritu morando en nosotros. Ese es el sentido completo de la frase andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu, dice Pablo. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo ha librado de la maldición del pecado a todo aquel que ha creído y se ha arrepentido de sus pecados. Lo ha liberado de esa maldición. ¿Para qué? Para andar en el Espíritu, para comenzar a caminar en la dirección opuesta.
Ha producido en cada creyente una nueva naturaleza que ahora le permite caminar en santidad y en obediencia a Dios. Todo eso se encuentra detrás de esa frase, andad en el Espíritu. Y nosotros tenemos en Hebreos capítulo 12 ese constante recordatorio solemne de cuán importante es caminar según esa nueva naturaleza. Hebreos 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, entendiendo lo que significa andar en el Espíritu, vamos a ver que el apóstol desarrolla en la segunda parte de este versículo 16 ese concepto de deseos de la carne, con la frase, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuestro segundo punto es viviendo o cómo vivir bajo esa guía. Es sumamente importante que entendamos a qué se refiere Pablo, primeramente por deseos y luego por deseos de la carne. ¿Qué son estos deseos? ¿Qué son los deseos de la carne? Hermanos, nuestros deseos son aquellas cosas que nuestro corazón más anhela. Nuestros deseos son aquellas cosas que nuestro corazón más anhela. Podemos decir que son los afectos de nuestro corazón. Y quiero leerles cómo lo define Jonathan Edwards. Lo define no como simples emociones pasajeras, sino como las inclinaciones profundas del alma que determinan lo que realmente amamos, deseamos y valoramos. Hermanos, esos son nuestros deseos. No son simples emociones pasajeras. Son las inclinaciones profundas de nuestra alma. Y esa inclinación va a determinar lo que realmente amamos, valoramos y deseamos. Así que teniendo en cuenta esa definición, Pablo nos recuerda que hay en nosotros aún deseos de la carne. Pero ¿a qué se refiere con esto el apóstol? Podríamos pensar a primera vista que está refiriéndose a la carne como la parte física de nuestro cuerpo, como aquellos deseos físicos que hay en nuestro cuerpo. Y si bien esto puede considerarse uno de los sentidos en lo que él habla de los deseos de la carne, no es el significado completo de esa frase. Pablo tiene en mente por deseos de la carne a la inclinación pecaminosa producida por la naturaleza caída del hombre. Esta va mucho más allá de los deseos físicos de nuestros miembros. Repito de vuelta, la inclinación pecaminosa producida por la naturaleza caída del hombre. Quiero que veamos cómo Pablo desarrolla más este concepto en su carta a los Efesios. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, él describe esta inclinación como lo que nos gobierna antes de ser regenerados por la obra de Dios en nuestros corazones. Efesios 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Repito esta frase clave del versículo 3. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hermanos, esta es una definición muy completa que nos da el apóstol Pablo sobre los deseos de la carne. Es esa inclinación producida por la naturaleza caída hacia cualquier cosa pecaminosa, hacia cualquier cosa que desagrade a Dios. Esos deseos, él nos recuerda, que nos llevan constantemente a vivir en pecado. Nos llevan a seguir la corriente de este mundo, a escuchar y ceder ante las sugerencias del príncipe de este mundo. Pablo está advirtiéndole a los Gálatas en contra de esos deseos y les dice que no los satisfagan. No satisfagáis los deseos de la carne.
no cedan ante estos deseos, lo cual a su vez es también una afirmación de que estos deseos nunca desaparecerán del todo de la vida del creyente. Aún en los más santos que vivan en este mundo hay un remanente de pecado y hay deseos de la carne que deben ser mortificados. Pablo no está diciendo en este pasaje que si andamos en el Espíritu eliminaremos en algún momento por completo los deseos de la carne que hay en nosotros. Porque recordemos que él mismo se lamenta con respecto a esta realidad en su carta a los romanos cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esos deseos, hermanos, o esa inclinación permanecen aún en los más santos. Y a la luz de lo que vamos a ver más adelante, de esa lucha que hay entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, o el camino de la santidad, necesitamos tener bien sólidas estas verdades en nuestras mentes. Lo que Pablo nos está dando, como dije antes, es un antídoto para que esas inclinaciones no sean las que gobiernan nuestra vida, para que no seamos esclavizados a estos deseos. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminar en obediencia a los mandamientos de Dios, siendo guiados por su espíritu en el poder de Cristo y haciendo uso de los medios de gracia que tenemos, es clave para no ceder o satisfacer estos deseos de nuestra naturaleza caída. Y hermanos, lo que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia, la conducta que había surgido por causa de no entender la libertad a la que ellos habían sido llamados y por haber abusado de hecho de esa libertad, era la prueba fiel de que este era el consejo que ellos necesitaban. Este era el consejo que esos hermanos necesitaban. Y Pablo sabía muy bien que seguir ese consejo implicaría que los gálatas hagan su mayor esfuerzo para no ceder ante esos deseos de la carne. Por eso, lo que tenemos a continuación en el versículo 17 es el motivo por el cual este consejo, que aparentemente es tan claro, a veces es tan difícil de seguir. La realidad de esto es que en nosotros sigue habiendo dos naturalezas. Y estas dos naturalezas, Pablo va a explicarnos ahora, luchan constantemente, luchan por asumir el control de nuestros deseos, luchan por asumir el control de nuestros afectos. Por eso continúa el versículo 17 de Gálatas 5 diciendo lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Veamos ahora esa lucha interior que hay en todo creyente a la luz del versículo 17. Cuando leemos al apóstol afirmando que así como hay un deseo de la carne, hay también un deseo del espíritu, nosotros lo que tenemos que ver de fondo es esa realidad de que estas dos naturalezas habitan aún en el corazón de los regenerados. El deseo de la carne es aquella inclinación pecaminosa que aún queda en cada creyente. Es el remanente de pecado que sigue ahí después de nuestra conversión. Y el deseo del espíritu es otra inclinación. Es esa inclinación o es el principio que ha sido producido por la gracia de Dios en el corazón de los santos, cuyo afecto ahora son las cosas espirituales y que se deleita en estas. Y por eso muchas veces a ese principio se lo llama un nuevo corazón. Ese es el deseo del espíritu. La realidad de que estas cosas, de que estas dos naturalezas coexistan en el corazón de los creyentes es innegable. Y díganme si nuestra propia experiencia no lo confirma cada día. Esta realidad es innegable y nuestra propia experiencia diaria puede confirmarlo. A lo que Pablo va a llevar ahora nuestra atención es a que estas dos naturalezas, por más innegable que sea, que habiten en el corazón del hombre, no habitan en el corazón del hombre de manera pacífica. Están ahí en una constante guerra, la una contra la otra. Y debemos entender estas cosas. Pablo nos dice que la una es contra la otra y que éstas se oponen entre sí. Y hermanos, esto es de esperarse cuando entendemos cómo son estas dos naturalezas. Es de esperarse, pues son contrarias en su naturaleza, en sus acciones, y son contrarias en sus afectos. No anhelan las mismas cosas, no producen la misma conducta, no buscan las mismas cosas, son contrarias
y se oponen entre sí. Son contrarias como el día y la noche o como la luz y la oscuridad. Con esa frase se oponen entre sí. Pablo denota que estas dos naturalezas son tan contrarias que se mantienen en guerra. Están en conflicto o en combate continuo en el interior de todo creyente. Hermanos, recuerden que no estamos hablando de inconversos. Esta guerra se libra en el corazón de todo creyente diariamente. La fuerza del pecado que mora en nosotros lucha constantemente contra el poder del Espíritu. Hay una lucha entre la vieja y la nueva naturaleza y no debemos esperar que desaparezca mientras vivamos en este mundo. Más bien, la idea es abrazar este conflicto y pelear la buena batalla, como decía Pablo en otro lugar. Esa enorme lucha hace que muchas veces, como dice el apóstol en este versículo 17, no hagamos lo que quisiéramos hacer. ¿Qué quiso decir él? ¿Qué quiso decir Pablo con esa frase? No hagáis lo que quisierais hacer. Recordemos que Pablo estaba dirigiéndose a creyentes, a aquellos verdaderos creyentes en Galacia, y ya no a los falsos maestros. Y si esa frase estaba dirigida a ellos, entonces tenía el sentido de recordarles que por ese principio de la gracia que hay ahora en ellos desde su conversión, hay también en ellos ahora esa inclinación, esos afectos o esos deseos de hacer lo bueno, de hacer lo que agrada y glorifica a Dios por medio del Espíritu morando en ellos. Pero que también muchas veces esa otra naturaleza vieja y perversa aparece con sus deseos, buscando la oportunidad para el pecado. Y se levanta contra esta naturaleza espiritual con mucha fuerza, a veces impidiéndola que cumpla sus deseos. Acompáñeme de vuelta a la carta a los Romanos. Vamos a leer sobre esto en el capítulo 7. En Romanos capítulo 7 vamos a ver que Pablo describe esta lucha ahora desde su propia experiencia y lo hace para que nosotros también, hermanos, podamos identificarnos con él. Son capítulo 7, 21 al 25. 7, 21 a 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, quiero que veamos que la unión a Cristo por medio del Evangelio, como lo dice Pablo en el versículo 25, es la que hace posible que esa vieja naturaleza ya no tenga dominio. No la hace desaparecer nunca por completo, pero hace posible que podamos luchar con ella y hace posible que no nos domine, que no domine nuestros afectos o nuestros deseos. De ahí viene el poder libertador, de la unión con Cristo. En los creyentes la nueva naturaleza se levanta siempre más alto y con más fuerza en contra de la vieja. Y podemos acordarnos como un ejemplo muy práctico de esto, el ejemplo de José. De José cuando fue tentado a acostarse con la esposa de Potifar. Y aparentemente no había nadie en la casa que los descubra. ¿Cómo respondió él? Él respondió en Génesis 33:9, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es esa naturaleza levantándose más alto que la naturaleza vieja que lo está tentando a pecar. Y en sintonía con ese consejo de Pablo, nosotros también tenemos en las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, les leo, 1 Pedro 2, versículo 11, lo siguiente: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, entender que hay una guerra entre estas dos naturalezas y que cada una está constantemente luchando con la otra por tomar el control total de nuestros deseos y afectos, es esencial
para que entendamos el proceso de santificación. Esta es una verdad sumamente fundacional, sumamente importante para entender el proceso de santificación y de hecho para no perder el ánimo en el proceso de santificación. Porque la lucha nunca desaparecerá. Las caídas no desaparecen del todo, hermanos. Caemos y nos levantamos. Caemos y nos levantamos. Nunca caemos y nos quedamos caídos. Siempre nos volvemos a levantar. Y ese es el proceso de santificación. Ese es el camino de la santidad. En línea con esto, hacer un uso correcto de nuestra libertad cristiana es no ceder a esos deseos de la carne, sino más bien ser guiados por el Espíritu de Dios. Ser guiados por su Espíritu es transitar ese camino de la santidad. La libertad cristiana mal interpretada, mal entendida o mal vivida, es decir, ahora que soy libre y que la salvación es por gracia y no por obras, puedo entregarme de lleno a ciertos pecados. Total, la salvación es por gracia. Total, mis pecados han sido ya todos perdonados. Eso es no entender el uso correcto de la libertad. Había un grupo de hermanos en Galacia que estaba promoviendo este error, que se fueron al otro extremo del legalismo, se fueron al libertinaje y estaban abusando de su libertad. Y por eso Pablo al principio del versículo anterior a este pasaje se refiere a ellos como con una conducta similar al de bestias salvajes. Una conducta similar a alguien que no hace uso de su razón. Se estaban realmente conduciendo de una manera irracional a la luz de estas verdades. Así que abrazar esa batalla interna que se libra cada día en nuestros corazones, matando el pecado que aflora día a día, es, como dice Pablo en Filipenses 2:2-13, ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. Pablo está hablando de esta lucha cuando dice que nos ocupemos con temor y temblor de nuestra salvación, de esa lucha interna que hay en todo creyente. Y los Gálatas necesitaban esta clase de consejo. Ellos habían perdido de vista el Evangelio y habían aceptado una interpretación incorrecta de la libertad cristiana que ellos tenían y se estaban entregando a todo tipo de pecados. Dice nuestro versículo 18 de Gálatas 5. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Una vez más, el apóstol trae a la memoria de sus oyentes y lectores el contraste que hay entre el antiguo y el nuevo pacto. Hermanos, esto es recurrente a lo largo de la carta de los Gálatas. A través de un recordatorio sobre la libertad en contraste con la esclavitud, Pablo va a traer de vuelta esta imagen a sus memorias. Este lenguaje de imágenes de un pueblo siendo guiado por el Espíritu, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, hay una imagen ahí de un pueblo siendo guiado por el Espíritu, y Pablo la utiliza como para traer a sus mentes, podríamos decir, esa guía de Dios al pueblo de Israel a través del desierto. Cuando miramos esto a la luz del contexto de Éxodo, las instrucciones de Pablo se vuelven aún mucho más profundas para nosotros. Adquieren un sentido de mayor profundidad. Y quiero decirles que esta no sería la primera vez que Pablo hace eso en su carta. No es la primera vez que él va a traer ejemplos de la vida de Israel bajo el antiguo pacto para ilustrar verdades espirituales, para ilustrar verdades más profundas detrás de esos eventos históricos. Recordemos que él hizo eso en el capítulo anterior, cuando explicó la alegoría de una historia registrada en el primer libro de Moisés. Se tomó de la historia de Sara y Agar, de la historia de sus dos hijos, para explicar la diferencia entre permanecer o vivir bajo la esclavitud del antiguo pacto y sus leyes, en contraste con vivir en libertad, según la promesa de ¿qué? Del nuevo pacto. Pablo tomando historias de la vida de Israel para ilustrar verdades espirituales. De la misma manera podemos decir que ellos podrían sentirse identificados con la historia de Israel siendo guiado por el Espíritu de Dios en medio del desierto. Quiero que nos fijemos que hay un énfasis en ese relato de Éxodo y ese es un énfasis en la guía de Dios. Acompáñenme por favor a Éxodo. Vamos a leer Éxodo capítulo 13.
Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 22. Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 22. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, fíjense el énfasis que hay en la guía de Dios en esta pequeña porción del Éxodo. Dios no los lleva primero por un camino, no los lleva por el camino de la tierra de los filisteos, y después va caminando delante de ellos para mostrarles el camino seguro. Les alumbra y les guía. Y el versículo 22 nos confirma que nunca se apartó de delante de ellos, nunca dejó de guiarles. Pablo nos dice en el versículo 18, si sois guiados por el Espíritu, él tiene esta idea en mente. Él tiene la idea de que Dios estaba guiando a Israel de día y de noche, iluminando el camino seguro en el que ellos debían andar. Pero el Espíritu de Dios no solo guió a Israel en el Éxodo, sino que también permaneció en medio de ellos. Permaneció en medio de ellos, los instruyó y atendió a todas sus necesidades, mostrando así, hermanos, su fidelidad de pacto. La teología del pacto de Pablo está plasmada a lo largo de toda esta carta a los Gálatas. Pablo quería reforzar esta idea de que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son los que andarán según el Espíritu de Dios. Y para estos, la instrucción es la siguiente, o las palabras de aliento son las siguientes. Ya no están bajo la ley, pero si son guiados por el Espíritu de Dios, ya no están bajo la ley. En otras palabras, aquellos que son guiados por el Espíritu ya no estaban bajo esa ley aterradora, esa ley que ponía sobre ellos un yugo imposible de llevar. Los que son guiados por el Espíritu no están más bajo el ministerio de muerte del antiguo pacto, sino que han sido liberados de la maldición del pecado que los esclavizaba y por ende ya no deben ceder a los deseos de su vieja naturaleza. Deben hacer uso de su libertad más bien para batallar contra esa naturaleza, confiando en que la victoria es segura, confiando en que Dios nunca apartará su guía de ellos. Hermanos, qué palabras de ánimo les dejó el apóstol con este recordatorio a los Gálatas, con el recordatorio de que ya no estaban bajo la ley. Porque si la lucha en el interior de ellos era feroz, y muchos podemos decir que en varios momentos de nuestra vida esa lucha ha sido feroz, si las persuasiones del enemigo eran tan fuertes que los estaban guiando al error, los estaban guiando por el camino equivocado, como habíamos visto en una metáfora anterior, los hacían correr mal, o inclusive los estaban llevando a tal punto de abandonar el único evangelio verdadero, entonces, hermanos, este era el consejo que ellos necesitaban. Estas eran las palabras de ánimo que necesitaban del apóstol Pablo. Debían recordar que ellos ya no eran esclavos, de que eran hijos de la libre, como vimos en la alegoría, que eran herederos de la promesa de Dios y en virtud de su unión con Cristo en el nuevo pacto, tienen la responsabilidad y tienen el poder para aferrarse al evangelio y seguir el camino de la santidad. Hermanos, ese es el consejo que Pablo consideró oportuno darle a los Gálatas a la luz del error que había en estas iglesias.
a la luz del peligro de que ellos terminen desviándose por completo de ese evangelio verdadero, Él les recuerda que hay una lucha en el interior de todo creyente y que esa lucha puede ser ganada por cada creyente día a día. Debemos abrazar esa lucha, pero debemos también saber cómo luchamos esa batalla. Andar en el Espíritu es la clave que Él quería que ellos entiendan. Y hermanos, quisiera que pensemos ahora por unos minutos en el consejo que Pablo le dio a los Gálatas, porque tiene también aplicaciones muy importantes para nosotros hoy día. Por un lado, este consejo del apóstol nos ayuda a examinar nuestras vidas. Este consejo debe llevarnos a examinar nuestras vidas y a reflexionar si nosotros, que nos consideramos creyentes, estamos andando según el Espíritu. Esta es una de las aplicaciones más esenciales de este pasaje. Examinar nuestras vidas y reflexionar si estamos andando según el Espíritu. ¿Podría decirme alguno de ustedes cómo puedo saber si eso es así? ¿Cómo puedo saber si estoy andando en el Espíritu? Pablo nos recuerda que todo aquel que ha nacido de nuevo tiene esa batalla en su interior. Tenemos esa batalla. Hay una batalla entre nuestra carne y nuestro espíritu. Y hay una batalla constante en nuestros corazones por ceder ante la tentación del pecado y por obedecer a los mandamientos de Dios y caminar en santidad. Hermanos, hagámonos esta pregunta. ¿Podemos afirmar como Pablo que efectivamente existe esa batalla en nuestro interior? Reflexionemos en eso por unos segundos. ¿Puedo afirmar yo que realmente existe esa batalla en mi interior? Porque si la respuesta es que sí, entonces debemos tener confianza en que a pesar de que a veces caigamos, erremos o cedamos a la tentación, hay perdón para nosotros. Hay perdón en la sangre de Cristo y en virtud de nuestra unión con Él por medio del Evangelio. Y tenemos también el poder para vencer en esta lucha contra los deseos de la carne. Hermanos, es bueno afirmar que hay esa lucha en nosotros. No debemos tener temor de afirmarla. Es algo bueno que haya esa lucha en nosotros. La santificación o los frutos de santidad en nuestra vida son prueba de que el Espíritu mora en nosotros. Pero si no podemos afirmar que esta batalla existe en nuestro interior, si el pecado no produce en nosotros un sentido de culpa constante, si no tenemos ninguna inclinación hacia las cosas espirituales, entonces corremos un grave peligro. Eso podría ser evidencia de que seguimos siendo esclavos del pecado, de que seguimos bajo la maldición del pacto de obras. Y necesitamos mirar a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe para perdón de nuestros pecados y para la salvación de nuestras almas. Hermanos, en segundo lugar, el apóstol también nos recuerda la importancia de analizar nuestros deseos, de analizar constantemente nuestros afectos. Ante la realidad de que nuestra vieja naturaleza caída constantemente busca oportunidad para el pecado, es nuestra responsabilidad identificar esos deseos, identificar los deseos de la carne y hacer todo lo posible por arrancarlos de raíz. Hermanos, no cedamos ante estos deseos, es el consejo de Pablo. Más bien recordemos que Dios nos ha dado en su palabra las herramientas para poder luchar contra estos deseos. Debemos buscar la guía del Espíritu en oración, meditando en su palabra y en la comunión entre hermanos. Hermanos, la iglesia o el cuerpo de Cristo es un cuerpo que ha sido diseñado por Dios para crecer en el camino de la santidad. Por eso, ese cuerpo solamente crecerá en la medida que sus partes crezcan y funcionen juntas. Debemos empezar a ver a la iglesia como un medio de santificación para nosotros, como el cuerpo de Cristo que ha sido diseñado para crecer en santidad. Dios ha diseñado la iglesia de tal manera que cada creyente y cada miembro de ella es codependiente del otro. Al igual que nos dijo en 1 Corintios, el ojo no puede decirle a la mano no te necesito. Los cristianos tampoco pueden decir que no se necesitan unos a otros en este camino de la santidad. Intentar vivir nuestra vida cristiana separados del resto del cuerpo de Cristo es desestimar
el consejo, la sabiduría y el diseño de Dios para su pueblo. Así que recordemos de vuelta lo que está escrito en Hebreos capítulo 12, versículo 14, a lo largo de este día. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por el sabio y perfecto consejo que nos das a la luz de lo que estaba ocurriendo en las iglesias en Galacia. Permite, Señor, que apliquemos estas verdades a nuestra vida, no solamente en esta mañana, sino a lo largo de nuestra semana. Permítenos, Señor, meditar y reflexionar en esto y por sobre todo permítenos abrazar esa lucha que hay en nuestro interior. Ayúdanos a vencer contra el deseo de la carne diariamente, descansando en que tu Espíritu mora en nuestros corazones y que la unión que tenemos contigo gracias a tu Evangelio es la que nos da ese poder para no satisfacer los deseos de la carne. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu en todo lo que hagamos el resto de este día. Te entregamos, Señor, esto en tu santo nombre. Amén.